Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer término, un comentario brevísimo, señor ministro. Ayer estuvo una delegación de ciudadanos de Paz de Ariporo en mi oficina y me contaron pues una especie de desastre ambiental que ha montado Ecopetrol en esa zona, ¿no? De manera irresponsable hicieron una sísmica al lado del Cerro Samaricote, ahí en Paz de Ariporo, que es una reserva natural declarada por la Asamblea del Departamento y por el Consejo Municipal. Y como era pues más o menos obvio, pues ese acuífero lo reventaron por muchos sitios. La propia Ecopetrol reconoce, dice Corporinoquia, que este afloramiento es debido a las detonaciones que se realizaron en las actividades de prospección sísmica y que se encuentra en restauración. Lo de la restauración es un cuento porque eso es bien difícil de restaurar y por las películas que vi no hay ninguna restauración. A unos vecinos se les desaparecieron sus nacederos de agua y aparecieron nuevos en otros sitios y eso no hay corcho que valga pues para tapar eso y han causado un verdadero desastre. Pero lo más lamentable del asunto es que además la ANLA le dio licencia ambiental a Ecopetrol para que perfore pozos en ese mismo sitio. Yo sí quisiera saber con qué legalidad son capaces de tomar una decisión de ese corte. Y entonces llamo la atención, yo me voy a poner sobre esto, otro día haremos un debate al respecto, pero me parece el colmo que ayer hayan entrado ya a perforar. En esas circunstancias, Ecopetrol haya entrado a perforar. Y además en la licencia ambiental les dieron permiso para entrar con una vía a la perforación en el kilómetro 50 de la vía Yopal-Paz de Ariporo, y muy frescos entraron por el kilómetro 82. Es probable que sea porque el pantanero que han armado con el rompimiento, la fractura del acuífero, entonces no se los permite por otro sitio. Pero bueno, aquí no pueden pues pedir permiso para una cosa y hacer la contraria y siguen tan campantes. Lamentable que el doctor Juan Carlos Restrepo, presidente de Ecopetrol, esté auspiciando este tipo de conductas. Los vecinos, es obvio, están indignados, les destruyen sus fincas y todos sabemos que cualquier pleito con el Estado dura 20 años, o sea que los están condenando a la miseria. Es importante el petróleo, pero no se puede hacer de cualquier manera. Juan Carlos Echeverri, sí, muchas gracias, senador Sierra. Bueno, en segundo término, ya entrando al tema, una apreciación brevísima, pero que siempre toca hacerla. El Polo no se opone a que haya minería en Colombia, ni siquiera se opone a que haya minería grande, ni siquiera la extranjera. Pensamos que puede haber todos los tipos de minería, pero por supuesto si se hace bien. Entonces decimos minería sí, pero no así. Minería sí, pero no así. El no así tiene que ver con asuntos ambientales, laborales, de regalías, etcétera, y particularmente pensamos que debe haber pequeña y mediana minería, porque está claro que los gobiernos de Colombia, y este en especial, tienen la idea de que la pequeña minería ojalá desapareciera. Si por ellos fuera, la esfumaban. Inclusive recuerdo que en Geominas publicó un folleto que se llamaba Erradicar la minería ilegal, que ellos llaman, erradicar como las cucarachas. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que hay un número enorme de ciudadanos colombianos, pequeños y medianos mineros, que están actuando en lo que yo llamo la informalidad. Son un número enorme, o que les falta el título minero, que les falta la licencia ambiental o tantas cosas, pero ahí hay un fenómeno. Los números, pues alguna cifra del ministerio dice de 26.000 informales, yo creo que es bastante más que eso. Pero bueno, el punto clave no es si hay o no esa minería, y la discusión no es si a esa minería le falta uno u otro papel, si está en la informalidad, sino qué hacer, señor ministro, con eso, qué hacer con esa minería, cómo se trata el problema. Entonces, para eso se necesita precisar un poco, senadores, cuál es la causa del fenómeno. O sea, el fenómeno está ahí, pero cuál es la causa del fenómeno, y si no se acierta en entender la causa del fenómeno, pues no va a ser posible encontrar soluciones. Entonces yo diría que la causa del fenómeno es esta. Primero, hay una crisis agraria y económica supremamente grande en Colombia. Los precios de la minería han mejorado en los últimos años y eso produce inexorablemente que mucha gente vinculada a otras actividades tienda a desplazarse hacia la minería. Agricultores, profesionales de distintos oficios,
comerciantes, etcétera, pues ven allí una posibilidad para aplicarse productivamente. En segundo término, y esto es muy importante, Colombia tiene una tradición minera viejísima, casi que desde antes de que vinieran los españoles a América, o sin casi, y durante toda la colonia se mantuvo, y aquí hay mineros, ellos mineros, sus padres mineros, sus abuelos mineros, o sea, aquí hay, digamos, un fenómeno que se remonta a muy atrás. En general, toda esa minería en la informalidad porque ellos son anteriores a las normas que han salido y ninguna norma se diseñó en Colombia pensando en ellos, ¿sí? Sino que fueron tomando decisiones pensando en otras cosas, y hoy esos compatriotas están entonces en situación que, repito, yo insisto en llamar de informalidad. Hay un caso, por ejemplo, en Boavita, o varios. Alguno conocía al señor, entonces él minero, su padre minero, en una finca de su propiedad, sin ningún papel. Y un día llega la policía y le dice, si vuelve a sacar una palada de carbón de aquí, lo metemos a la cárcel porque esa mina no es suya y usted se está robando ese mineral. ¿Qué pasó? Al averiguar que algún mister llegó a alguna oficina del Estado y ¡pum!, le adjudicaron ese subsuelo. O sea, cosas absolutamente aberrantes, porque ¿cómo es posible que los hechos no generen en Colombia ningún derecho? Ahora, hechos realizados por gente que está actuando de buena fe y cuya honradez nadie puede poner en duda. El otro aspecto que hay que señalar es que aquí hay una descomunal corrupción de las autoridades, ministro. Lo que tiene que ver con las instituciones del Estado que han atendido eso, los niveles de corrupción son evidentísimos y las denuncias son incontables en ese sentido. Corrupción que sí, por supuesto, siempre opera en favor del más débil, porque por razones obvias la capacidad de los más pobres para corromper pues es inexistente o bastante inferior que las de los mayores, particularmente la de las transnacionales. Y en cuarto término, de esto se está hablando con cierta fuerza por ahí en los días en que yo llegué al Senado, porque esto antes ni se mencionaba. En el Código de Minas no existe la pequeña y la mediana minería, apenas la introdujeron estos días, entiendo. Pero cuando yo llegué a esta comisión, ni existía la pequeña y la mediana minería, no existía, no se diferenciaba de ninguna manera. Entonces aquí a la pequeña y mediana minería, que está en la informalidad, por las razones que he explicado, entonces lo que le ha caído siempre es el peso de la ley. Bastante peor que los famosos perros de la DIAN, ¿sí se acuerdan? Bueno, mucho más duro en estas circunstancias. Y entonces, el gobierno no resuelve el problema, pero más grave aún, es que yo no veo voluntad política del gobierno, señor ministro, para atender esto. Y ustedes en estos días expidieron un informe que me da la razón sobre lo que estoy diciendo, que el gobierno no le interesa resolver esto de verdad y que lo que se hace en formalización es demagogia, cuentos, para despistar por ahí paisanos, ¿cierto? Para que se haga política al respecto y hacen reuniones de formalización. Miren lo que dice, este es un informe de mayo del 2014, ministro, usted debe conocerlo. Se llama el documento Política Nacional para la Formalización Minera. Lo que voy a leer tiene como 10 renglones, pero creo que si no lo leo no se entiende la gravedad del asunto. Dice, entre las circunstancias que han incidido negativamente en el avance de estos programas, los de formalización minera, se encuentran 2 puntos. La limitación presupuestal, la destinación de recursos del FNR a otros proyectos mineros, lo cual impidió concentrar esfuerzos en el programa de legalización. La transición de autoridad minera delegada a Minercol en liquidación a Injominas incidió en el trámite inicial del estudio de área libre. La realización de convenios con la autoridad ambiental para la visita técnica conjunta. Las dificultades de conectividad entre las gobernaciones delegadas y el Injominas para consulta del registro minero nacional. La falta de divulgación y socialización de los procesos de legalización, la escasa infraestructura estatal para abordar los procesos y los requerimientos y necesidades de los interesados, la falta de información confiable en las regiones mineras, deficiencia de instrumentos para hacer cumplir la legislación, la centralización administrativa, la tramitología que se constituye como una barrera de ingreso al negocio. Con razón que la doctora Natalia no quiere venir por aquí, pues porque todo esto tiene que ver con ella, exactamente con ella. Entonces a mí no me pueden decir que el gobierno funciona así y que el gobierno sí tiene voluntad política de resolver este problema, porque es evidente que no la tiene, no está haciendo nada, carreta. Pero eso sí, la policía y el ejército sí le cae a los mineros.
y se inventan medidas como que esa, por ejemplo, que está impidiendo el libre comercio del oro en las zonas mineras, que lo que hace es estimular la corrupción, o como otras tantas medidas que se están tomando. Y esto tiene que ver con lo que yo considero una estrategia. Yo creo que la política del libre comercio y del neoliberalismo, lo que imponen los gringos en Colombia, porque lo imponen los gringos, y el gobierno cumple las órdenes que le dan las transnacionales. Aquí tuvimos al ministro Cárdenas, y yo se lo dije, ministro, él fue capaz de irse a una reunión en Toronto, se reunió con los mineros, las transnacionales, y fue capaz de decirles que había creado un viceministerio para hacerlos felices, keep you happy, les dijo. Hágame el favor. Entonces aquí lo que al final, ¿qué es lo que hay? Es mano dura con los débiles y guante de seda con los poderosos. Y así, por supuesto, los problemas no se pueden resolver, ministro. Porque esto va acompañado de una cosa que es muy indignante, por lo menos para mí, y es que nos han metido la mentira a los colombianos de que todos y cada uno de quienes están en minería informal son criminales. Y los asocian con todo tipo de organizaciones armadas, con todo tipo de organizaciones delictivas, no los bajan pues de guerrilleros, de paramilitares, de narcotraficantes, y aprobando normas, ministro, y es lo último que voy a decir, estoy haciendo una intervención muy breve, normas todas dedicadas, todas de tipo punitivo, a maltratar a la gente. Por ejemplo, esa norma, lo he dicho no sé cuántas veces, de dinamitar los equipos sin fórmula de juicio, sin que medie un proceso, señor presidente, sin que haya un juicio en que la persona sea vencida, sino que es un procedimiento mediante el cual la policía hace de investigador, de juez y de verdugo. Eso es abiertamente inconstitucional. Por eso tuvieron que tramitarla de manera fraudulenta utilizando una norma andina. Por eso les da miedo traer esa ley aquí a este Congreso. A ver si este Congreso les vota dinamitar los equipos sin fórmulas de juicio. No se las vota. Esa es una norma, ministro, lo repito, que parece redactada por la Gestapo, la policía del señor Adolfo Hitler. Y sin embargo ahí está. Y esa otra norma que prohíbe el comercio, salvo ciertas circunstancias de minerales, de oro, de esmeraldas, es inconstitucional también. ¿Cómo así que no hay? O sea, ¿cómo así que el oro se trata como la cocaína? Yo pregunto, ¿cuál es la norma que permite eso? Es que hay sustancias que son inevitablemente ilegales, no pueden ser legales de ninguna manera, por ejemplo la cocaína. Pero usted, ¿cómo le presupone la ilegalidad a un negocio de minerales? ¿O es que hay gente que no produce oro en toda la legalidad? Y el cuento de que es que son todos criminales, paja. Pues claro que hay delitos. ¿En qué negocio del mundo, señor ministro, y usted lo conoce, no hay delincuentes? ¿Hay un solo centavo del delito en el mundo que no corra por el sistema financiero? Y entonces no hay nadie en el sistema financiero que tenga que ver con ello. Y nadie se atreve a decir que cada banquero es un criminal, o que le presuponen la criminalidad y que tiene que demostrar lo contrario. ¿Qué tal el negocito de Interbolsa? Poco delincuentes de cuello blanco, pero yo no me atrevería a decir que todo el que esté en ese tipo de negocios financieros es un criminal. O sea, se supone que aquí hay presunción de inocencia. ¿O es que unos tienen presunción de ultra inocencia y otros tienen presunción de ilegalidad, que es finalmente lo que se está aplicando aquí? Mencionemos por último unos cuantos casos, porque pues esto ya unos ratos hasta se cansa de decirle a los ministros lo mismo, y ellos saben que se quitan de encima una hora, 2 horas de todo lo que decimos aquí los congresistas, y después se levantan campante a seguir haciendo lo mismo, porque eso se ha vuelto ya de ese talante. Miremos algunos casos para que los colombianos vean cómo es esto de complicado. Bueno, ya mencioné lo de dinamitar equipos, que es abiertamente ilegal. Yo le envié a usted hace tiempos, hace más de un año, una carta sobre el caso de las conductas de una transnacional en Marmato, en Caldas. Se llama la Gran Colombia Gold, que no hay norma que no se esté violando. Por ejemplo, no explota sus títulos y no se los quitan, ministro. Es que esto es inaudito, yo se lo digo a usted en la carta, usted no me contestó la carta. No explotan los títulos que tienen, pero no se los quitan, que es lo que ordena la ley. Y hace el fraude, la empresa, de poner le da una plata a unos tipos que dice que para que vayan y paguen las regalías de las minas que no explotan. Eso es inaudito, y todo el mundo lo sabe en Marmato, una población sí que es de gente buena, y sí que la conocemos aquí, por lo menos 3 senadores que somos de esas tierras. Los procesos de formalización no se los cumplen.
Estuve hace un mes allá y pude conversar con ellos. Hay otro asunto que es aberrante, senador, eso no lo podemos permitir. Ahí de todos modos hay una minería informal, de socavón, que viene, esas minas son famosas en el nacimiento de la República, y entonces el gobierno le dio orden al ejército, le dio orden de que no les vendan los explosivos, siendo gente conocida, todos la conocemos allá, gente buena, gente honrada, trabajadora, ministro. Y entonces la orden es no venderle los explosivos, senadora Nora. Entonces, ¿qué sucede? Esos pequeños mineros en su desesperación, porque si no ejercen esa labor de minería y se mueren de hambre, están fabricando sus propios explosivos. ¿Hasta dónde empujan ustedes a la gente? Y resulta que esos explosivos creados, artesanales, son peligrosísimos, porque estallan casi que con mirarlos. Entonces no sé cuántos muertos van, no sé cuántas pérdidas de extremidades, cuántos ciegos, por cuenta de una actitud del gobierno que es absolutamente infame. Es absolutamente infame, ministro. Esos son seres humanos, son compatriotas nuestros. ¿Cuál es su crimen de verdad? Que son pobres. Ese es todo el lío que tienen. Que son pobres, no, inauditos, realmente inaudito. Acaba de intervenir la propia Corte Constitucional y le acaba de dar una orden a las autoridades que dejen de perseguir a esos pequeños mineros que están particularmente instalados en la mina La Villonza, que es una mina pues de esa población. El otro caso es distinto, voy a mencionar varios. Entonces, hay problemas gravísimos de seguridad en las minas de la cuenca del Sinifaná, eso es en Antioquia, esos son productores de carbón, también de tiempos inmemoriales. Esos son los municipios de Amagá, Angelópolis, Titiribí, Venecia, Fredón. Entonces, ¿qué sucedió? Nos acordamos, se derrumbó una mina y hubo un montón de muertos, cosa que por supuesto lamentamos, y es cierto que esas minas funcionan en condiciones de inseguridad muy grandes, pero la decisión de cerrarlas no corresponde con la realidad. Hasta el cura párroco de la región está indignado por ver lo que está sucediendo, es que no tienen otra cosa de qué vivir, ministro. Entonces ahí lo que hay que ver es cómo se formaliza, cómo se ayuda, cómo se tienen planes de mediano plazo para permitirles que esa minería se haga bien hecha. Pero claro, muy fácil la cómoda, ¿no? Cierren todo, sí, pues así a ese paso. Bueno, ese es otro caso. En el caso de Buriticá, ahí hay una serie de cosas también muy graves. Ahí hay otros místeres haciendo de las suyas, los de la Continental Gold. Entonces, por ejemplo, entre las hazañas que hicieron esto de la Continental Gold, lograron que las autoridades les autorizaran dinamitar una boca de una mina, que porque era ilegal. Y en la dinamitada de la mina derrumbaron otra mina y mataron a una gente, y no pasa nada. No pasa nada, ni hay autoridad que hable del caso, ni lo explique, ni nada, sino que simplemente unos pobres muertos ahí, bueno, de malas. La que se derrumbó no era una mina que estuviera ni siquiera en la ilegalidad, pero bueno, así proceden cuando se tratan de estas circunstancias. Es tanta la ofensa que hay allí en Buriticá, que el propio cura párroco del municipio, en una actitud de solidaridad con sus feligreses, expresó esta frase, dice, el hueco no se lo llevan, y se pone más grande, como diciéndole al gobierno, aquí vamos a resistir, porque esos son mis feligreses, esa es mi gente, y tenemos que buscarle hasta una solución civilizada y una solución respetable. En el caso de Segovia y Remedios, están pasando cosas inicuas. Bueno, ya le robaron literalmente una mina que pertenecía a los mineros, que se las había dejado en pago de acreencias una transnacional que operó ahí, la Frontino Gold Mine. Yo hice un debate sobre eso aquí, y sin embargo se las tumbaron. Eso fue lo que pasó. Bueno, y ahí algunos místeres también y otros abandonaron minas hace 30 y 40 años. Entonces la gente, como es apenas lo obvio, las ocupó, y entonces ahora andan tramitando unos amparos administrativos tendientes a sacar de esas minas a esos colombianos que están ahí instalados ante el abandono de sus presuntos propietarios, específicamente la mina Cogotes en Segovia, ¿sí? Y con esta advertencia, entonces claro, ahí se cruzan pleitos, ¿no, ministro? Entonces hay pleitos, digamos, no sé cómo llamarlos, estrictamente judiciales, y hay otros amparos administrativos. Los mineros le pidieron a doña Natalia, la directora de la ANLA, que el gobierno debía intervenir para que no funcionaran los amparos administrativos mientras se desenvuelven los juicios, porque ahí hay una serie de realidades que no son tan fáciles como quieren, pues, que simplemente sacan un título y que aquí se acabó todo, y sin embargo la ANLA tampoco facilita en esas circunstancias. Entonces, al final, ministro, ¿qué es lo que ustedes están creando? Volviendo unos problemas que son solubles, volviéndolos insolubles.
y generando unas condiciones de ofuscación de los colombianos inmensas, porque yo cuento aquí 3 o 4 historias, pero cada uno de nosotros puede contar no sé cuántas historias de abusos y de arbitrariedades. Esto no es que no se pueda, ministro, es que ustedes no quieren. El gobierno del presidente Santos no quiere resolver esto, porque es que esto no se puede resolver con el cuento de la normalidad. Esto les voy a poner este ejemplo que no sé si moleste. Es como pretender resolver el problema de la guerrilla con las normas actuales. No, cualquier solución que se dé de uno u otro tipo va a necesitar nuevas normas. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación de irregularidad, de 50 años de irregularidad, y no se ha podido resolver con las normas normales, digamos así. Entonces hay que crear una normativa, y ese es el debate en el que estamos. Aquí no se discute que hay que crear una nueva normativa, sino qué tipo de normativa. Bueno, lo mismo pasa aquí, ministro. Ustedes no pueden simplemente sacar de la manga y decir, no, es que aquí en 1950 o 80 o 90 la ley decía esto, y entonces pues se la aplicamos a rajatabla. Eso es un absurdo. Lo mismo que pasa en los barrios de las ciudades que han sido ocupados por las poblaciones desde hace 20, 30, 50 años. Usted no puede llegar entonces con el ejército y un bulldozer, simplemente, no, es que aquí no sé qué, falta este permiso y entonces me van tumbando las casas. Eso es absurdo, ministro. O sea, asuman una actitud sensata, acepten que esa pequeña y esa mediana minería tiene que existir en Colombia. En África han ensayado medidas punitivas para acabar con esa minería informal y todas han fracasado. Se empeora al final el problema, porque al no ayudarle a esos compatriotas a que hagan las cosas mejor, pues las terminan haciendo peor, porque bueno, esas son las circunstancias del asunto. Yo quiero aquí dejarle constancia del Polo Democrático Alternativo. Yo no sé cuántas veces yo he hablado de esto, y el gobierno nada de lo que hace apunta a resolver realmente el problema, y la prueba reina la acabo de leer, dada por ustedes mismos reconocen que no están haciendo lo que deben hacer. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno,